La maternidad no solo despierta amor, también despierta partes de nuestra historia que creíamos ya resueltas. Hoy queremos hablar de esa culpa, que no nace del daño real, sino del choque entre lo que sentimos y lo que creemos que deberíamos sentir. Bienvenidas a Hoy a la Psico. Un podcast donde hablamos sobre cómo conocernos mejor, de escuchar nuestros cuerpos y lo que necesitamos. Y de los vínculos con nosotras mismas y con los demás, de la fuerza que nace cuando sentimos y actuamos desde ahí. Este es tu momento para volver a ti. Hola, muy buenas. Hoy vamos a seguir con el tema de la culpa, pero nos vamos a centrar especialmente en la culpa materna, porque nos damos cuenta que muchas de las mujeres que somos madres, abuelas o, bueno, que sentimos que estamos maternando, porque quién sabe, igual no es solo a un hijo, sino a otro tipo de personas que tenemos cerca. Vemos que las mujeres muchas veces entramos en ese rol y queremos hablar de ello y ver algunos antídotos o algunas soluciones para poder manejarlo mejor. Entonces, bueno, vamos a ver, en el capítulo anterior hemos hablado precisamente de la culpa en general, de cómo es una emoción que a la vez es un pensamiento, una creencia sobre lo que yo debo de hacer para seguir en relación, que tiene mucho que ver con mantener un vínculo y que las mujeres hemos aprendido que en los vínculos tenemos que estar al servicio de la otra persona, al cuidado, al sostener, al centrar al otro, centrarnos en las necesidades del otro antes que las nuestras y maternar. Y ahí puede entrar esta culpa que no nace tanto de haber hecho algo malo, sino de no encajar con esa imagen de la madre perfecta, de esa madre que deberíamos ser, ¿no? Entonces, en inglés se llama un catch-22, ¿no? Es como hay dos salidas y ninguna de ellas me lo soluciona, ¿no? Porque es como no llegamos nunca. No llegamos a nada porque cada área se nos pide un ideal, un perfeccionismo y esos deberías que es imposible, ¿no? Entonces, ¿cómo escribiríamos ese ideal de la madre? De las mujeres, ¿no? De las madres, ¿no? Yo lo veo mucho y además aquí traigo un poco, bueno, un tema que no es fácil, porque yo me defino desde esta crianza respetuosa y faltaría menos, al final los niños son seres humanos y les necesitamos respetar como cualquier otro, pero lo que no estoy viendo tanto es en el respeto hacia las madres. Y en esta crianza respetuosa nos estamos yendo un poco demasiado. Claro. Hay una exigencia de un ideal de mamá donde, ¿no?, hace la comida maravillosa, los pancakes de blueberries, ¿no?, para merendar, súper sanos, de todo. La casa la tiene ordenada, limpia, como si no trabajara. En el trabajo es una mujer que crece, que es ambiciosa, que tira hacia adelante. Que con sostiene la al equipo. sostiene al equipo, cuida mucho. En la pareja lo mismo, ¿no? Como diálogo, abertura, trabajo de pareja, como hija, cuidadora, ¿no? Generación sándwich muchas veces, cuida abajo y cuida arriba. Y está más pendiente de los padres, de los suegros, de empatizar con toda la familia. Con todos. Como amiga, además, también mantener el espacio de amiga. ¡Me estoy agobiando! A nivel corporal, ¿no? O sea, después de ser madre, a nivel corporal, tengo que tener un cuerpo como el que tenía antes. Yo digo, bueno, a ver, what's going on, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Es que no se puede sostener, es imposible, ¿no? Entonces, ahí entra la culpa materna. Y la culpa materna es brutal, porque es que no aplasta, ¿no? Yo creo que hay una autora que es interesante conocerla, Laura Goodman. Sí que es verdad que cuando lees alguno de los libros es como que genera culpa. Es duro, es duro. Bueno. Pero como hay conceptos que trae ella que son muy interesantes, sí, ¿no? Yo creo que me falta más conocerla en más detalle, pero Claro. Para no trabajar tanto con la culpa ya o sea, no yo no lo recomiendo de leer el libro directo, es como muy boom, ¿no? Yeah. Pero sí que conocer su teoría y cosas interesantes, y ella sí que habla mucho de la sombra materna, que es esa parte de la maternidad y también de lo femenino, no solo de la maternidad, que no es dulce, ni paciente, ni incondicional, esa parte cansada, esa parte ambivalente, enfadada, frustrada,
que en verdad es un poco la parte humana, ¿no? Que también tenemos, Claro. también forma parte, ¿no? Pero como que esta sombra no tiene permiso social, no se acepta, ¿no? Y se sigue perpetuando, creo, hoy en día esta imagen de la madre que por mucho que lo sigamos cuestionando entre todos, se sigue perpetuando. Ahora están volviendo las tradwives, ¿no? Que a nivel de redes salen, ¿no? Son mujeres en Estados Unidos que están como replicando un tipo Ah, de maternidades que ya no trabajan, están en casa, lo maravilloso que es eso, como una idolatración de decir, bueno, a ver, falta como un pensamiento crítico que de bueno, y el nuevo están mejor, volviéndonos a colocar en la casa como si esa fuera nuestra única sí, función, que no quiere bueno, decir que no pueda ser tu elección libre, of course, por supuesto, sí, ¿eh? No me entendáis mal, ¿eh? pero yo no sé, pero he estado pensando cuando hablabas de este perfil de mujer, ¿no? Que al haber estado en todo y ser ese perfil de superwoman, que no solo estamos en casa, sino que también estamos en el trabajo, a lo mejor ha habido una reacción de decir, no, no, pues nos quedamos en casa y lo hacemos fantásticamente bien ahí. El problema es siempre el estar pensando en ese nivel de perfección y anteponer a los demás y el estar siempre en esa hiperempatía que yo creo que podemos desarrollar las mujeres como un Sí, superpoder de estar en alerta, en estar constantemente al acecho de cualquier señal de necesidad en los demás y que, como tú decías, esa sombra de a mí esto me cansa o es demasiado o es como que no te lo puedes permitir, es como si a nivel de crianza, ¿no? Cuando volvías, decías al principio, como mamá yo no puedo, tengo que estar captando todo, es como si los demás fueran constantemente bebés y yo tengo que estar pendientes de todas esas señales porque si no mi hijo se muere, porque sobrevive gracias a mí. ¿No? Es esa mm, sensación de tener esa omnipotencia, de tenerlo que hacer todo yo, de salvar, ¿no? De todo depende de mí. y de compararnos con otras madres, ¿no? Donde a veces, bueno, hay mucha comparación interna de madres con madres, ¿no? Y claro, en la otra yo veo solo un huequecillo y de repente veo que yo voy con el bocata cutre hecho en casa porque no me ha dado tiempo y veo la otra que he hecho un cupcake súper guay y entonces me comparo y pienso lo mala madre que soy, ¿no? Cuando en verdad a lo mejor ella es maravillosa haciendo cupcakes Mm, y yo soy maravillosa pintando luego con mi hija cuando estamos en mm, casa, ¿no? Pero se nos activa mucho esta parte, ¿no? Y estos deberías, que lo que dices, ¿no? Este debería de sostener a todo el mundo, pero ¿dónde estamos nosotras? ¿Dónde nos sostenemos? Creo que hay algo de tener todas más conciencia que cuando nace una madre, ay, cuando nace un hijo, nace una madre, un hijo, una hija, nace una mm, madre y también nace la propia infancia no resuelta de esta mamá. Entonces a veces se activan carencias, heridas de apego, necesidades que no fueron satisfechas, entonces por eso a veces me sale la desregulación, bueno, me sale la no ternura que se espera de mí y que yo como madre debería estar en un, no sé, flotando por felicidad, ¿no? Casi es como lo que se espera de mí y que muchas veces no sale solo eso, sino salen más cosas. Y ahí falta mucha compasión y mucho mimo de que necesitamos bajar mucho más sí. y que, bueno, no Pe- esperemos madres perfectas, ¿no? Sí, también es eso de no darte el permiso. Si tienes esas heridas y no te das el permiso a satisfacerlas, Mm, es mucho más fácil estar pendiente de lo que los demás necesitan que lo de que tú necesitas, porque a lo mejor te faltan ideas de saber cómo cuidarte a ti, ¿no? Es como, bueno, que de alguna forma hay una niña detrás de esa mamá que cuida, ¿no? O sea, es como si mm, estuviéramos jugando a muñecas sí, y, bueno, a veces también lo hacemos desde ese juego de... claro, pero esta niña muchas veces que está dentro de la mamá, muchas veces no siempre es consciente, ¿no? Sino que aparece en forma de desborde, de irritación, de tristeza y lo que hablamos, de culpa. Ujú. Entonces, podemos hablar, ¿no?, de algunas ideas estratégicas para ayudar a poder buscar esas emociones o esas necesidades reales que tenemos, ¿no? Por ejemplo, cómo empezar a soltarla, ¿no? Podemos diferenciar situaciones, poder ver los hechos de interpretaciones que nosotras hacemos. Si siempre estamos viendo cómo
resolver algún problema familiar, esto Mm, lo veo mucho en las mujeres más mayores, ¿no? En las abuelas, que están pendientes, ¿no? de lo que han hecho sus hijas o sus nietos, de lo que se debería de hacer. Es como si se encargan constantemente de arreglar las situaciones familiares, pero muchas veces no dependen de ellas y el hecho de estar tan cerca les hace sentir muy impotentes porque tampoco pueden hacer mucho, ¿no? Entonces es ver lo que sucede de lo que yo interpreto que sucede, ¿no? Y el no hacerme tanto cargo de confiar que la otra persona, mi hija en este caso, o sí. puede resolver las cosas por sí sola, que no tengo que encargarme yo, que no es un tema mío, ¿no? Eso Mm, sería una posible revisión. Luego también revisar el ideal interno de dónde viene esa voz, qué me estoy pidiendo, cómo me hablo, ¿no? Como decimos muchas ay, veces, eso es que complicado, ¿no? A veces, y en la, es que de nuevo, es que la maternidad es un gran espejo, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener muy en cuenta que se me está activando, ¿no? Para entender cómo me hablo, ¿no? Es mm, como, claro, si por ejemplo, ¿no? Una mujer fue una niña que tuvo que adaptarse mucho, ¿no? Que no pudo expresar rabia, ¿no? Que esto lo hablábamos un poco en el capítulo anterior también, que tuvo que sostener a sus padres. Claro, cuando se convierte en madre puedes sentir como una exigencia interna enorme, como si de repente todo ahora lo tuviera que hacerlo perfecto, tuviera que compensar eso que no tuvo y no pudiera repetir nada, y lo tuve que ¿no? hacer todo yo. Sí, sola. Y cada vez que siente esta impaciencia o agotamiento, se activa como casi una doble capa de culpa, ¿no? Yo lo que veo es, primera capa sería, he perdido la paciencia, y la segunda capa, me estoy convirtiendo en eso que no quería ser. Y ¡pam! Eso es devastador O estoy pensando en internamente. mí y estoy dejando de pensar en mis hijos, Mm, ¿no? O sea, es como cada vez que voy a la sombra que describías, sí. me siento mal y tengo que compensarlo, ¿no? Mm, O sea, de alguna forma la culpa, más que de amor, habla de miedo a que nos sucedan cosas que tememos, sobre a conectar con partes nuestras que no aceptamos, mm, pero que son muy buenas para también dar un modelo a nuestras hijas, en el caso de que tengamos hijas, de decir, no somos perfectas, no somos mamás que llegamos a todo, porque si no, de alguna no. forma estamos reprogramando también a las futuras generaciones a hacer lo mismo. O exigiéndole ser hijas perfectas. Si yo soy Claro. una mamá sin imperfecciones, a mí me gusta mucho Winnicott, hay camisetas y todo. Yo tengo una que me regaló una amiga que pone la mamá suficientemente buena, ¿no? The Good Mm, Enough Mom. Y creo que es algo que nos tenemos que ir repitiendo. No es la mamá perfecta, no es la mamá ideal, es la mamá suficientemente buena. Además, en una formación de trauma de apego, hablaban que si reparamos entre el 60 y el 70% de nuestras interacciones, hay muchas posibilidades de generar un apego seguro. Y pensé, ostras, 60-70 está muy bien, o sea que la mm. podemos cagar bastante y que si vamos reparando, hay como mucha, no sé, si es que la infancia Permiso en a ser verdad, imperfecto sí, pero es... que la infancia son muy bonitos y nos quieren incondicionalmente los peques, ¿no? Y Mm, nos dan muchas oportunidades. Es cogerlo y en vez de quedarme en esta culpa que solo me machaca, es lo bajo, lo cuido, ¿no? Me encargo, cojo responsabilidad y decido lo que decías, empezar a, pues no me pido en todas las áreas hacerlo todo bien, ¿no? Hay un momento donde, pues mira, yo soy muy buena leyendo el libro de buenas noches, pero a veces hay días, depende de cómo estoy, que me noto que jugar a, no sé, cosas de construcciones no me tira, ¿vale? Pues me respeto en ello, ¿no? No tengo que estar dándolo todo porque eso se espera de mí como mamá, sino sé congruente con lo que mejor te resuena, ¿no? Un poco esa parte infantil de una misma, cómo la cuidamos mm. también, ¿no? También podemos ver la culpa por etapas, ¿no? En las edades de nuestros hijos, porque Sí. muchas veces cuando son la primera infancia, digamos, bueno, o de los 0 a los 10, pongamos, la culpa puede ser como muy primaria, muy corporal, de es que no estoy suficiente, trabajo demasiado, lo dejo en el cole y llora, me siento mal, ¿no? El poder, bueno, no estoy tanto como querría, ¿no? Mm, Igual luego cuando ya empiezan a ser un poquito
Bueno, en esa etapa también podemos, un poquito más mayores, quiero decir, cuando ya empiezan a tener las rabietas, el poder poner Mm, límites, ¿no? Como cuesta, sí, cuesta porque mucho porque despierta te tu propia sientes, historia, exacto, ¿no? y te sientes culpable, aparte de que a veces nos cuesta saber cómo ponerlos, Mm. también nos sentimos, a veces dices, vale, lo tengo que poner, pues que te sientes mal, te sientes culpable por Te poner sientes el culpable límite. y a la vez es como muchas veces como que no hay punto medio, ¿no? Lo intento hacer de una manera muy respetuosa tal, pero hay un punto que ya no tal, entonces a veces se regulan, ¿no? Y desde ahí luego me siento culpable porque me he desregulado, le he chillado, no lo he hecho Exacto, bien, me he me he enfadado, enfadado y es un bucle, ¿no? Entonces vuelvo ahí, ¿no? o ellos se están frustrando y vivo muy mal su frustración y me siento culpable, ¿no? Claro. Como que es una parte del aprendizaje, pero nos cuesta, ¿no? Frustrar a nuestros hijos. O luego, bueno, también nos comparamos con otras mamás, que siempre lo que tú decías, ¿no? En la Mm, escuela y tal. Luego en la adolescencia a lo mejor puede ser algo más de una culpa retrospectiva, que cuando el adolescente sufre y ya empezamos pensando qué podía haber hecho yo más por mi hijo cuando tenía 5 años, igual hice tal, si no me hubiera separado seguramente no se hubiera pasado sí, le habré esto. marcado para siempre, ¿no? Mm, Como lo hice bien, ¿no? Esta revisión le hice daño, ¿no? Y por eso ahora está sufriendo, ¿no? De nuevo, es toda nuestra Lo que responsabilidad. hace él o ella, mi hijo o hija, depende de mí. Soy yo que lo he hecho Mm, mal, ¿no? Cuando dices, ostras, también tiene su propia vida, deja que sea, ¿no? Es que claro. la culpa es esta hiperfocalización en nosotros en psicología, ¿no? Hablamos los psicólogos del locus de control, Mm, localizamos el control internamente todo el rato. No es que todo lo que pasa depende de mí y si es malo, pues si es malo o bueno, ¿no? Pues en este caso sería si algo que sucede va mal, es mi culpa. Ante la duda, es mi y ahora culpa. has hecho la diferencia entre bueno y malo, pero es que me cuesta, no escucho tantas mamás decir, esto es gracias a mí. Ya. O sea, escucho mucho más, esto es culpa O sea, mía. locus de control externo si va bien, Sí, pero, gracias al otro. pero es En tu cambio, si va mal, suerte, ¿no? es culpa mía. Total. Es la peor combinación, No, chicas. no, Nos es damos como, es lo que decía antes, un catch 22, no hay salida, o sea, No, sí, no, te quedas sí, atrapado en esas sí, dos sí. partes, ¿no? Mm. Yo creo que también algo que puede ayudar, ¿no? Un poco hacia la esperanza, ¿no? De intentar como conectar más con esto, lo que os nombrábamos antes de la propia sombra, ¿no? De estas partes que, pues sí, hay una parte de mí que está agotada, sí, a veces me enfado, sí, a veces me gustaría desaparecer 5 minutos, y poderlo decir cada vez más sin colapsar de la vergüenza, ¿no? Como que gracias a ir asumiendo esta parte y compartiéndolo con otras mamis o con otras amigas, yo creo que la culpa empieza a transformarse, ¿no? La sombra, de nuevo, es que no es patológica, es humana. Entonces, hay algo muy incómodo, pero liberador, que quizás es dejar de intentar ser esta madre ideal y empezar a mirar pues, la propia historia con esta honestidad radical que a veces hablamos. De nuevo, no para culpabilizar a nuestras madres, que ahí también sería otro capítulo, sino para comprender qué se activó en nosotras y gracias a eso lo puedo empezar a hacer diferente. Pero si yo no soy consciente de que cuando mi hija me dice un no, a mí se me activa, que a mí se me prohibió decir que no y me lo tragué y claro, mi hija me lo está trayendo, Mm, es muy difícil también poderme regular, ¿no? Y ahí mm. también de nuevo mucha compasión por las historias de cada una. Claro, es ver a nuestra niña interna, aparte de ver a nuestra hija delante, estar viendo mucho a nuestra niña interna. También el poder Mm, ver que nuestros hijos e hijas tienen su propia capacidad, su fisis, ¿no? Que es la fuerza de crecimiento vital y que no todo depende tanto de nosotros. O sea, no. fijarnos en su capacidad de crecimiento, de reparación, de que son personas independientes de nosotros y que evidentemente están a nuestro cargo, pero que también cuando son bebés están sobreviviendo en base a nosotros. Luego hay muchas cosas que ellos tienen la capacidad, o sea, tener fe en que tienen la capacidad de Confiar. confiar mucho más, porque la vida crece, es como un árbol que lo plantas y Mm. tiene su propia... Confiar y no lo sé, pero a veces veo como mirarlos tal y como son, mm, ¿no? Y un poco como aceptarlos con el diseño con el que vienen, ¿no? ya, A veces no confío, yo qué sé, pienso, no confío porque veo que a mi peque le está costando jugar con otros niños, ¿no? mm, Entonces,
ya, pero a lo mejor es un niño que se regula más jugando con niñas, ¿no? Ya. Y no encaja tanto, pero yo tengo una idea o ese ideal hacia donde él es, que luego me cuesta, ¿no? Bueno, y lo Como que quiero que sea, acompañarlo. ¿no? Si él no es de, o sea, es como si fuera una extensión nuestra y si Mm, no es como yo pienso que debería ser, es que está mal, tiene una claro. tara, ¿no? Por eso lo que decíamos, ¿no? De si vamos flexibilizando esta idea de cómo deberíamos ser nosotras y vamos sanando este vínculo con nosotras mismas, de manera natural nos saldrá también aceptar mucho Mm, más al peque que tenemos delante tal y mm, como es, ¿no? Y no colocarle ese ideal de cómo debería ser, porque ya no me lo estoy colocando en mí, ¿no? sí, Y sí. no sé, como mucho más mimo, que lo estamos haciendo muy bien, que somos la primera generación que estamos sanando nuestras heridas mientras estamos maternando, Mm. mucha más compasión, sí que nos estamos encargando de mucho. Y sí, no lo harás perfecto, eso es una realidad y qué bien que no lo hagas, eres humana como todas, ¿no? Bueno, y es que seguir haciéndolo perfecto es peor. Entonces, ser imperfecta, Mm, darte el permiso a eso, ser suficientemente buena y dar el permiso a que tus hijos tampoco tengan que ser perfectos, está fantásticamente bien. sí. Bueno, pues ¡Ole! Yo esperamos me que... notaba como esta energía. Ay, sí, Es es que que es es un un tema, temazo ¿eh? Como, sí, hay mucho peso. sí, y deciros que nosotras estamos en ello, que lo decimos y nos lo Mm, decimos. Quiero decir que no es algo que yo sienta que lo tenga superado, sino que es algo que voy revisando constantemente, ¿no? Y voy intentando trabajar, como decías tú, ¿no? Desde esa conciencia para manejarlo lo mejor que podamos, pero bueno, que mm. formamos parte de esta generación, de este momento histórico y que es súper normal también sentir culpa, ¿no? Que no nos vamos a sentir Claro, no, culpables ahora por sentir no. culpa. No, ahora eso ya es el rizar el rizo, porque eso también, ¿eh? Sí, O sí, sea, que sí. vigilemos que lo que estamos haciendo aquí con vosotras es compartir esta mirada, lo que nosotras nos va bien decirnos, hablamos entre nosotras y nos decimos a nosotras mismas para que lo hagamos juntas. Sí, y que no lo hagamos solas, ¿no? Y Mm, al final cuando hay grupos de maternidades, hay cada vez más, cuanto más lo acompañemos, cuando lo más lo nombres, vas al parque y ves otra mamá y a veces te abres, ya verás que a ella también le ha pasado. Es que mm. no hay ninguna mamá ideal, todas tenemos nuestra sombra, No, entonces es cuanto, imprescindible. ay Estos grupos sí, son imprescindibles. clave, ¿no? Para sentir que es que estamos también criando como mucha soledad, ¿eh? Que estamos Sí. perdiendo las tribus y creo que cuanto más nos dejemos apoyar, sentiremos que lo que me pasa a mí te pasa a ti y eso Mm, tranquiliza sí, mucho. sí. En esta primera etapa de crianza, a las mamás que están embarazadas o que tienen hijos pequeños, os animamos muy mucho porque la salud mental está más en riesgo en esa etapa por todos los Sí, cambios, por toda la sensación de vulnerabilidad, y de que se la despiertan todas exigencia. las heridas, todo lo Sí, no resuelto que está que guardado en el vamos muy cuerpo apuradas. y que se abre, ¿eh? Se abre un Mm, portal sí, heavy. sí, sí, Entonces es importante ahí acompañaros. cuidarnos. Mm. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que os haya aportado. Y nada, una mamá suficientemente buena. Quedaros con eso. Un Vamos a hacer abrazo. camisetas. Ay, sí, ya las hay, Ya ya las las hay. hay. Tenemos que hacer otro merchandising. Pero Bueno, bueno, un abrazo muy grande. hasta pronto. Adeu. Felt thinking of you, but the thought makes me smile. I'm so tired of wanting more